Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio premium de doble parte de la colección de historia de las franquicias. Esta colección que tanto nos gusta hacer es la primera, así que vamos a disfrutarla particularmente repasando toda la historia de los Atlanta Hawks. Yo soy Nicolandi, enfrente mío está Ignacio Pablo Hoodie Barrón. ¿Cómo estás, Nachi? Siento que si este especial fuera una trading card de NBA, sería de esas con un ribete especial. Sí, tipo una doradita, holograma. Tiene esas cosas románticas que me vuelven un poquito cachonda. Sí, porque la verdad que uno sabe lo que sabe de las franquicias, pero no llega en profundidad a la historia, al origen, al porqué de las cosas. Muchas veces, mirando para atrás, se logra entender el presente y este me parece que es uno de los casos. Está también con nosotros Mateo Felipe Caballero. ¿Cómo estás, Mateo? Hola Nico, hola Nachi, listos para darles un pantallazo histórico de los Hawks que se llamaban de otra forma. Bueno, arrancá igual vos, Nico. Correcto, voy a arrancar yo por el origen y la creación de la franquicia. Los Atlanta Hawks, chicos, tuvieron un recorrido en su historia hasta llegar a ser los Atlanta Hawks como los conocemos hoy en día. Podemos encontrar este origen en el equipo de los Buffalo Bisons, que en 1946 vivieron 38 días en esa ciudad, la de Buffalo, y disputaban la NBL, National Basketball League. Eran propiedad de un viejo conocido de WWE, Leo Ferris. Correcto. Y de Ben Kerner. ¿Por qué viejos conocidos de WWE? Porque Leo Ferris, quien tiene la fama de haber salvado a la NBA en cuanto a marketing se refiere, diseñó y propulsó la idea del reloj de posesión, como ya hemos contado en algún Magic Numbers. Luego esa idea fue robada de alguna manera por Danny Biasoni, quien se quedó con el crédito. La familia del pobre Leo Ferris sigue pidiendo explicaciones y crédito y un ingreso al Hall of Fame por parte de Leo Ferris. Pueden encontrar este Magic Numbers en algún episodio anterior de los regulares. Pero hubo una mudanza al toque, Nachi. Es correcto, porque el equipo se mudó a Moline, Illinois, en donde adoptaron el nombre de Tri-Cities Blackhawks, un cambio prácticamente absoluto de identidad. ¿Por qué una mudanza tan rápida? Se preguntarán todos, es lógico. El equipo necesitaba reunir 3.600 personas para solventar los gastos y a duras penas llegaban a 1.000. Esto, en los especiales que hicimos en el pasado, es algo que se repitió bastantes veces porque era muy poca la demanda y de hecho los equipos tenían que viajar para conseguir algo de fama y rédito. ¿Y por qué Tri-Cities, Nachi? Porque así se denomina el área en donde lindan Moline y Rock Island, Illinois y Davenport, Iowa. Usaron este nombre para darle sentido de pertenencia e incluir a todos. Hace algo así como la triple frontera, capricho. Es correcto, tal cual. En aquel equipo, en el Tri-Cities, jugaba Pop Gates. ¿Quién fue Pop Gates? Uno de los primeros jugadores afroamericanos de la NBL y a la postre el primer entrenador de color en los deportes profesionales de Estados Unidos, nada más ni nada menos. O sea, fíjense qué detalle. Gates es Hall of Famer. Leo Ferris hizo debutar a Gates y a King 7 meses antes de que Jackie Robinson lo hiciera en la MLB. Estamos hablando del ícono absoluto de la raza afroamericana en el deporte profesional. Correcto. En lo que fue un gran gesto para la época. Leo Ferris tenía una mentalidad muy abierta para ese momento. Estamos hablando de los 40. Una perlita, Gates luego integraría y entrenaría a los Harlem Globetrotters. En 1949, los Blackhawks serían uno de los 17 equipos fundadores de la NBA. Sí, ya saltamos a la época de la NBA. En aquel primer año tuvieron en su banquillo nada más y nada menos que a Red Auerbach y alcanzaron los playoffs. Al año siguiente, draftearon a Bob Cousy, leyenda, pero no pudieron llegar a un acuerdo de contrato y en aquel momento no existía la Rookie Scale, algo de lo que hemos hablado hoy mucho, y tuvieron que tradearlo a los Chicago Stags. Linda historia porque los Stags se disolvieron y así como existe el draft de expansión cuando se suma una franquicia, cuando desaparece hay un draft de dispersión. Me vuelvo loco, Caprilab. Cousy llegó a Boston de esa manera y los Blackhawks quedaron afuera de playoffs. La ciudad les quedó chica, se venía otra mudanza y así es como podemos darle la bienvenida a los Milwaukee Hawks en el año 1951. Los Hawks de Milwaukee tuvieron como highlight la elección del draft con la que eligieron a Bob Pettit en 1954, quien terminaría siendo MVP de la liga, pero no mucho más. El equipo era medio pobre y 4 años más tarde se iban a volver a mudar.
No sé si saben de béisbol, pero existe un equipo llamado Milwaukee Brewers, debido a que la zona es bastante conocida por ser fructífera en cuanto a la producción de cerveza. Bueno, la ciudad tiene un rival en cuanto a birra se refiere, es St. Louis, y justamente ahí sería la nueva casa de la franquicia. Sí, Matthew, tal cual, Bob Pettit fue el primer MVP de la NBA, premio que se empezó a otorgar en la temporada 55-56 y en su año de rookie firmó el contrato más alto de la historia de la liga hasta el momento para un debutante. ¿Saben de cuánto? De $11.000. Cuando cuenta la historia que solo tenía 100 verdes en la billetera, estaba corto de roculeta. Como yo. Bueno, como todos, como todos. ¿Vos tenés $100 en la billetera? Si tenés No. $100 está bastante Claro, no, te choreo acá. bien. Bueno, decía, era 1956 y nuevamente un pick alto del draft depositaba a Bill Russell en el equipo. ¿A quién? Sí, señor, a Bill Russell, pero ¿cómo? ¿Petit y Russell juntos? No, señor. Bill fue tradeado antes de debutar a los Celtics, obviamente la leyenda sería conocida, que sería tradeado a cambio de Hagan, futuro Hall of Famer, y Macaulay, que no tiene nada que ver con Macaulay Culkin, tranquilos. No. Jugadores que más adelante serían Hall of Famers, como bien decíamos. Pero no iban a lograr nunca lo que lógicamente hizo Russell con Boston, es medio inigualable hacer lo que hizo Russell con Boston. Macaulay había sido ídolo en la Universidad de St. Louis y para Kerner tenía más sentido tenerlo en la ciudad que al joven Russell. Qué error, ¿no? Historia curiosa, esta de 1957, año en que los Hawks iban a terminar con un récord por debajo del 50% de las victorias, pero la división era tan pobre que terminaron primeros. Impresionante, esto no lo veríamos nunca hoy. Jamás. Ese año derrotaron a los Lakers y a los Pistons y llegaron a la final contra los Celtics. Lamentablemente perdieron esa serie en 7 partidos en una definición con doble overtime en el séptimo, no apto para cardíacos. Para nada, una serie histórica. Un año después, ya con récord positivo en la temporada regular, vuelven a llegar a la final y mismo rival. Estos Celtics de Bill Russell se habían convertido en los acérrimos rivales, lograron la vendetta. 4-2 la serie sobre Boston, logrando el primer y único título de la franquicia, spoiler alert para lo que resta del programa, con 50 puntos de Pettit en el último juego. Los Hawks iban a ser un equipo fuerte durante la próxima década, llegando a otra final en el año 1960, con caída ante, claro, los poderosos Celtics de Bill Russell y compañía en otro séptimo juego. Un año más tarde, misma cita, pero fueron 5 partidos los que necesitaron los de verde, los Leprechauns, para hacerse con otro trofeo. En este último año ya contaron con Lenny Wilkens en sus filas, quien, creo chicos, se merece un párrafo aparte Por supuesto. en esta historia. Vamos con el tremendo currículum de Lenny Wilkens, que fue 13 veces All-Star, 9 como jugador, 4 como coach, entrenador campeón en 1979 comandando a los Sonics, coach del año en 1994 dirigiendo a los Hawks. Fue inducido 3 veces en el Hall of Fame como jugador, como entrenador, por sus medallas olímpicas. Wilkens fue asistente de Chuck Daly en el Dream Team de Barcelona 92 y después entrenador del Team USA que logró el oro en Atlanta 96. Por ahí escucharon este nombre hace poco y eso es porque Greg Popovich hace poco le arrebató el récord de partidos ganados en la NBA. Sí, una curiosidad de Lenny es que fue jugador-entrenador en los Sonics y luego en Portland hasta su retiro del parqué. En esa época, ser jugador y entrenador Era más común. no era común, pero no era una locura. Bueno, Claro. de hecho, Bill Russell fue jugador y entrenador campeón con los Boston Celtics. Pero retomo un poquito para atrás. Hablamos bastante de Leo Ferris y no dijimos nada del otro dueño, de Ben Kerner, principal acreedor del equipo, exjugador profesional que sería recordado por sus aciertos como Wilkens y Pettit, como por sus errores de Bob Cousy y de Bill Russell. Kerner fue propietario del equipo durante los años de rivalidad entre los St. Louis Hawks y los Celtics y cuenta la historia que en las finales perdidas de 1957 ante el equipo de Cousy, Russell y el ex entrenador de los Hawks, Red Auerbach, tuvo una disputa con el legendario coach por la altura de uno de los aros. Hay que aclarar que Auerbach tiene fama de ser una especie de Bilardo del básquetbol y Kerner piensa que hizo algo de trampa cambiando las alturas entre ambos aros. El entrevero derivó en un golpe de Auerbach, le pegó una piña, a quien no echaron del partido, pero le dieron una multa que lo Tremendo. debe haber matado. $300. Bueno, la cosa es que Kerner empezaba a pensar que el Hill Auditorium para 10.000 personas le quedaba chico.
y el equipo se mudaba al St. Louis Arena para enfrentar a rivales más importantes. Ese estadio tenía poco mantenimiento y ya era viejo, así que no era una opción clara. Intentó de esa manera convencer a gente del gobierno local para construir una nueva cancha, pero no recibió apoyo y tuvo que poner en venta el equipo. En 1968 vendió la franquicia a un grupo inversor liderado por Tom Cousins y el ex gobernador de Georgia, Carl Sanders, quienes decidieron mudar al equipo a Atlanta. La construcción de un estadio ahí tardó 4 años, por lo que se hizo de local en las instalaciones de Georgia Tech. El Omni Coliseum, este estadio que estaban construyendo, abrió sus puertas en 1972. Era un estadio que incluía facilidades para los Hawks y los Flames de la NHL, además de hotel y oficinas. Tremendo. Hoy en día la CNN tiene sus oficinas ahí. Sí, es correcto, Matthew. Durante esos años los Hawks hicieron bastante bien las cosas, pero fueron varias temporadas las que necesitaron para reconstruir. En 1975 se encontraron con los picks 1 y 3 del draft, seleccionando a David Thompson y a Marvin Webster. Pero en ese momento el drafteado no estaba obligado a jugar en ese equipo, tenía los derechos para negociar con ellos, el equipo. Ambos rechazaron la oferta y firmaron con los Denver Nuggets, una traición absoluta. Los Denver Nuggets estaban en la ABA y ese fue el último año antes de la fusión entre ambas ligas. Ellos fueron los únicos seleccionados de primera ronda que decidieron no entrar en la NBA y jugar en otra liga. Para quien no entendió, paso en limpio. Los Hawks tuvieron el pick 1 y 3 del draft y ninguno de los dos vistió la camiseta de la franquicia. Insólito. Bueno, volviendo al tema de Ted Turner, les debe sonar porque el magnate televisivo fue el fundador de CNN y el creador de la televisión por cable. Este Nada más ni nada menos. es un dato que no sé si todo el mundo conoce. Bueno, Turner obviamente compró a los Atlanta Braves de la Major League Baseball en el año 1976 y a los Atlanta Hawks. O sea, no estaba medio cortina de guita, sino al contrario. No. Estaba recargadeiro. Algo gracioso. En su segundo año como dueño del equipo de béisbol y como le estaba yendo tan mal, mandó al entrenador a una gira de scouting de 10 días y él mismo se encargó de entrenar al equipo. Me vuelvo loco acá. Perdió un partido y el comisionado de la liga le prohibió volver a hacerlo. Una cosita hermosa. Ted Turner, bueno, con plata hacemos todo, ¿no? Los Hawks eran en ese momento el único equipo al sur del este del país, así como los Braves en béisbol, y Turner usaba sus plataformas para televisar los partidos de estas franquicias tan populares. Si bien alternaban buenas temporadas, no lograban entrar en la charla de las finales de la NBA. Pero en 1982 iba a llegar la máxima estrella de la época moderna, un pivot nacido en París, que fue drafteado por Utah Jazz, por aquel entonces hundido económicamente. Estamos hablando de Dominique Wilkins, quien no quería jugar en Salt Lake y fue tradeado por jugadores y dinero a los Hawks. Dominic Wilkins se convirtió rápidamente en un ícono de la liga, apodado Human Highlight, el highlight humano por la prensa, y dando un espectáculo en el torneo de volcadas, rivalizando con Jordan, que todos habremos visto más veces que... El Rey León, sí. Sí, yo iba a decir Truman Show. Su compañero de equipo, Spud Webb, también participaba, recuerdan, el bajito, el alto. Que le arrebató un dunk Es contest. correcto, pero aquel equipo lo... Pero por excéntrico se lo sacó. Es correcto, pero aquel equipo que lograba más de 50 victorias en cada año tenía una maldición, la maldición de las semifinales de conferencia. Durante 3 años seguidos, por aquel entonces, estamos hablando de los 80, le tocó bailar con las más feas de todas, las más feas que las que sabe Matt. Los Celtics de Larry Bird, los Bad Boys de los Pistons y los Bulls de Jordan eran fuerzas con las que no podían moverse. Bueno, era una época difícil, un paréntesis a esta situación. Atlanta es junto a Knicks el equipo con más títulos en concurso de volcadas con 4. Dominic Wilkins se quedó con 2 de ellos, Spud Webb con 1 y George Smith con el otro. Un paréntesis medio barat, porque si no tenemos esto para contar realmente, no es porque... Bueno, pero hay que saberlo. Sí. Bueno, resulta que la temporada 93-94 vio regresar al banquillo a Lenny Wilkins y el equipo logró 57 victorias, igualando el récord de la franquicia, pero nuevamente un rival superior iba a opacar su año. En este caso fueron los Indiana Pacers de Reggie Miller. Esa sería la última temporada de Wilkins con los Hawks. Después sería tradeado a Clippers por Danny Manning, quien dejaría el equipo en la siguiente agencia libre y se iría a Phoenix Suns.
Dominic ostenta el récord de franquicia de partidos jugados y puntos y tiene su camiseta elevada en los rafters del estadio. Un verdadero ídolo que deben extrañar y mucho y que vistió la camiseta 12 años. En 2015 los Hawks iban a poner una estatua de Dominic afuera del estadio en donde se lo ve haciendo su clásica volcada estilo windmill. Y hay una perlita de esta noche de inauguración de la estatua porque apareció Larry Bird, rival principal de Wilkins durante su carrera, y metió un trash talk tremendo en el video de la presentación. Dijo, imagino que la posición de la estatua no va a ser con una postura defensiva. Tremendo. La verdad, muy buen trash talk de Larry Bird. Los próximos años iban a ser de vacas flacas para los Hawks. Una semi de conferencia en el 97, perdida con los Magic de Shaquille O'Neal. Y era momento de una nueva mudanza. Esta vez, solo de estadio, dentro de la misma ciudad. El Omni había sido diseñado con una estructura de hierro y el clima húmedo de la ciudad hacía que se oxidara permanentemente y pareciera antiguo, a pesar de que solo tenía 25 años, parecía que se venía abajo. En ese momento, Turner compró algo que le faltaba, un equipo en la NHL, porque, bueno, evidentemente se sentía vacío. Claro. Los Thrashers, con la condición de la liga de que debía construir un estadio nuevo para poder debutar. Se decidió a hacer uno nuevo, mudarse nuevamente a Georgia Tech durante ese periodo, usando las instalaciones del Georgia Dome para los partidos más importantes, y esperar la temporada 99-2000 para inaugurar el Phillips Arena. Durante esas temporadas, Dikembe Mutombo, jugador defensivo del año 2 veces, llevaría a playoffs al equipo, pero nunca en una posición de ejercer dominio sobre los Bulls, Hornets o Knicks de Alan Houston de la época. Bueno, en 1999, los Hawks realizan un importante trade, un traspaso que mandó a Portland a uno de los favoritos del público, Steve Smith, que ya tenía 30 años y bastantes problemas con sus rodillas, junto con Ed Gray, por Jim Jackson y el polémico Isaiah Ryder. ¿Qué pasó con Isaiah Ryder? Ya había tenido bastantes problemas de conducta, pero Atlanta confiaría en él. Recordemos lo que era la época, ¿no? Había bastantes chicos malos en la NBA en esos años. Bueno, se iba a perder el primer día de entrenamiento y llegó tarde a 2 partidos. Un pavotón. Luego tuvo denuncias por fumar marihuana en un hotel de Orlando durante una gira de enero y la liga obligó a la franquicia a mandarlo a un grupo de ayuda más una multa de $200,000. Como cuando comenzó el especial estábamos hablando de $100, $300, cómo han cambiado las primas, Tremendo. las multas y demás. Bueno, pasamos de 300 a 200,000. Caprilab. Nachi, vos sabés que dentro de 15 años vas a escuchar esto y vas a decir qué pavote que Tremendo. era. Cuando en marzo volvió a llegar tarde un partido, los Hawks lo cortaron. Definitivamente se cansaron de los shenanigans de Ryder. Y ese trade obviamente sería muy costoso para el equipo. Fueron 8 años de sequía sin playoffs en esos tiempos. Cuando desde 1977 solo habían faltado 4 veces a esa instancia. Muy colorida la historia. ¿Y se imaginan, chicos, tener un All-Star en tu equipo por un partido nada más? Yo no me lo imagino. A ver, contame un poquito. Esto pasó, Nico, en febrero de 2004. Justamente un compañero medio revoltoso de Isaiah Ryder en los Yale Blazers del 99 llegó a Atlanta para disputar la tremenda cifra de partidos de uno solo. Porque Rasheed Wallace llegaba como parte de un trade por Abdur Rahim un 9 de febrero y en pleno All-Star Break la acción volvió el 18 de febrero. Ahí Wallace jugó para los Hawks ante los Nets y metió una planilla tremenda de 20 puntos, 6 rebotes, 5 tapas, 2 asistencias y un robo. Una locura, a vos que te gusta el fantasy, No, dámelo Nico. dámelo siempre a Rashid. Te cuento, terminado el partido, los Hawks iban a mandar a Detroit en un triple trade con Boston que depositó un pick de primera ronda en Georgia a futuro, Josh Smith. Wallace iba a ser campeón con los Pistons el año siguiente. Una sal en la historia de los Hawks tremenda. Cambio de gerencia y problemas se venía para la franquicia porque un mes después de todo este movimiento el equipo es vendido a un grupo de ejecutivos llamado Atlanta Spirit. En la off-season de la 04-05 mandan a Jason Terry, Alan Henderson y un pick de primera ronda a Dallas por, atención, Antoine Walker y Tony Delk. Walker no pudo salvar la situación, el equipo logró 13 victorias en esa temporada, pero Josh Smith ganó el concurso de volcadas, a nadie le importa, un desastre total. Ese verano iban a contraer a Joe Johnson a cambio de Boris Dio y 2 picks futuros.
Pero mientras este trade tuvo la aprobación de la mayoría de los dueños, que eran varios, y estaban ubicados en distintas partes del país, es decir, con distintos usos horarios, nunca estaban todos al mismo tiempo conectados a tomar las decisiones. Belkin, uno de los socios, tenía el control de voto del grupo y lo vetó. Esto desencadenó acciones legales buscando que Belkin se fuera del grupo, todo mal, pero el trade se hizo igual. Estoy imaginando un grupo de WhatsApp en el que Belkin Sí, es sí, sí. administrador El fuego, y, No, tac, y que no está conectado, que no responde. Mete ahí, Una sí. especie de Matthew del grupo. Claro. Y que aparece después a las 5 horas. Que no tiene doble tilde azul. Tal cual. Recién 5 años después, 2 socios anuncian que iban a comprar el porcentaje restante de las acciones, marcando salida al polémico Belkin. Esto les iba a dar más del 50% del total, o sea, el control del grupo. Bueno, Nico mencionaba a Joe Johnson, un veterano y prolífico jugador de la liga. La llegada de Johnson trajo buenas vibras al equipo. Se sumó Mike Bibby también después de su debacle en los Vancouver Grizzlies. Al Horford, Zaza Pachulia. Este equipo logró cortar la racha sin postemporadas y conseguir, de manera ininterrumpida, 6 años en playoffs. Pero nunca alcanzando la final de la conferencia. Para 2012 llegaría al equipo un nuevo general manager, Danny Ferry, y Ferry rápidamente movería las fichas. Aquel divertido equipo de Bibby, Johnson, Josh Smith, Pachulia y Horford se fue desintegrando de a poco y quedaría solo el dominicano. Sin embargo, lo mejor estaba por venir porque con la llegada de un asistente de Popovich a los bancos de los Hawks, dijo presente Mike Budenholzer. Entramos a esta era de Budenholzer, que ahora lo conoceremos por su andar en los Bucks, pero en la 2013-2014, Budenholzer y Danny Ferry comenzaron una reestructuración que trajo a las filas de los Hawks a Kyle Korver y Paul Millsap, pero unos días después Horford iba a lesionarse por el resto de la temporada y no Horford, no fun. Así y todo, con récord negativo, entraron a playoffs, pero terminaron perdiendo con los Pacers de Paul George. En medio del arranque de la temporada 2014-2015 se produce un muy desafortunado hecho que involucró a uno de los principales responsables del grupo inversor dueño de la franquicia. Estamos hablando de Bruce Levenson, quien anunció que vendería su parte tras autodenunciarse por comentarios racistas en un email que había enviado en 2012. Una situación demasiado curiosa. No, Él rarísima, mismo se rarísima. autodenuncia de un mail que había mandado 3 años antes. El mail completo, si a ustedes les interesa, se puede encontrar en internet, pero como WWE no para, no descansa, quiere que ustedes sepan todo, les damos un mini resumen. Levenson había dicho que los Hawks tenían problemas para vender season tickets porque el 70% del público era negro, las cheerleaders eran negras, suena hip hop, los conciertos posteriores son de rap o de gospel, música emparentada a la raza afroamericana, y eso hacía que el público blanco de entre 35 y 55 tuviera miedo y se alejara. Bueno, Levenson se tendría que haber dado cuenta que se equivocó del lugar en el que estaba trabajando, porque Atlanta tiene mayoría de población afroamericana. Dicho esto, para enero de 2015 el resto de los accionistas se juntaron y pusieron en venta el equipo. La NBA puso como condición al futuro comprador que la franquicia no se tenía que mudar, no se podía relocalizar. Un grupo millonario, presidido por Tony Rassler, que incluye al crack de Grant Hill, lo compró por 850 millones de dólares. Aquel comienzo de esa nueva era no podía ser mejor. Tenía 4 All-Stars en el equipo: Jeff Teague, Al Horford, Paul Millsap y Kyle Korver, y lograron un récord histórico de 60 victorias y 22 caídas, que obviamente generaba mucha ilusión de cara a los playoffs por el juego, la dinámica y el tiro de 3 puntos que habían logrado. En ese momento Kyle Korver la estaba quemando. Bueno, derrotaron a los Nets y a los Wizards, y en la final de conferencia, a la que llegaban por primera vez desde el año 1967, perdieron 4-0 con barrida frente a los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Aquel equipo, lógicamente, se desarmaría con la partida del base y la llegada de Dwight Howard, un tirapedo hermoso. Yunque. Un piano que te tiran desde el Estaba séptimo piso. increíble. Y el resto, obviamente, es el presente, una renovación absoluta con un estilo bastante similar a The Process, que trajo a Taurean Prince, a John Collins y Trae Young, por el que cambiaron a Luka Doncic, en el que, si escuchamos esto dentro de 15 años, sabremos si fue la decisión correcta o no, a la espera de una explosión del equipo
en el corto plazo. Hemos repasado la historia completa de la franquicia de los Atlanta Hawks. Vamos a dedicarle un parrafito a los héroes que ven cada día su camiseta elevada en lo más alto de los rafters, Matt. Bueno, Dominique Wilkins, obviamente ya dijimos, tiene una estatua. No hay mucho más que agregar. Sí, Dominic Wilkins, que utilizaba el dorsal número 21. Bob Pettit, estuvimos hablando bastante de él con la número 9, 11 años en el equipo. Pete Maravich, 4 años dejando una marca en los 70. 44 su dorsal. Bien, después tenemos Dikembe Mutombo, el gigante congoleño que jugó 5 años en los Hawks y quizá quedó más identificado con los Nuggets, quienes también le retiraron la número 55. Y por último, Lou Hudson, de quien hablamos poco hoy, pero fue 6 veces All-Star y marcó una época junto a Maravich. Su casaca fue retirada en el primer partido que jugó en Atlanta tras ser tradeado a Lakers. Él usaba la número 23 como MJ, Y como, ¿quién más? Como Draymond Green. como LeBron James, Como MJ, estuviste bien. como Mitchell Robinson. Para que ir la usa cerrando, parece divertido empezar a repasar el historial de malos drafts que tuvo Atlanta a lo largo de su carrera como franquicia, porque la verdad que si uno intentara inventarlo no podría. A las mencionadas de Bill Russell y Bob Cousy, que habíamos estado hablando al principio del programa, Atlanta le suma a su época más reciente algunos picks cuanto menos polémicos. Repasamos un poquito. Uno de los más famosos es el del 85, el draft que vio en el número 1 a Patrick Ewing, a Chris Mullin en el 7, a Karl Malone, Joe Dumars, Detlef Schrempf, Arvydas Sabonis, una clase magistral. ¿Qué pasó en esta edición? Los Hawks contaban con el excelentísimo pick número 5 y no tuvieron mejor idea que draftear a John Koncak. ¿Qué sabemos de Koncak? Bueno, jugaría 10 temporadas con los Atlanta Hawks sin nunca dejar de ser un pivot suplente, jugador de rol de 2,13 m. Tuvo un promedio de 4 puntos y 4 rebotes. Me parece que no hace falta que aclaremos demasiado. Pero llegaría a la fama al firmar un contrato tremendo en el año 1989 de 6 años y 13 millones de dólares que Pistons le ofreció y Atlanta, en otro tremendo error, decidió igualar una cifra sin precedentes para un suplente. Estamos hablando obviamente de año 89, por eso tengan en mente las cifras. Fue realmente una locura y se ganó el apodo de John Contract. Buen apodo. Muy bueno. ¿Qué otro pick malgastaron, Matthew? No podemos decir nada de Luka Doncic y Trae Young. En 2004 la lotería golpeó las puertas de la franquicia con el pick número 6. Y adentro de estos jugadores que todavía estaban disponibles estaban Andre Iguodala, J.R. Smith, Lou Deng o Al Jefferson, por ejemplo. Eligieron a Josh Childress, que tuvo un decente año de rookie para luego desvanecerse. Tanto fue así que al cabo de su contrato de rookie se fue a jugar a Grecia. Después volvería a la NBA, pero nunca pudo brillar. Tremendo. Al año siguiente, por suerte, hubo revancha para los Hawks porque tuvieron el pick número 2. Gracias a que los dioses de la NBA son misericordiosos. Jugadores disponibles: CP3, Deron Williams, Danny Granger, Bynum, David Lee. Pero los Hawks son los Hawks. No pueden con su genio. En el número 2 eligieron a Marvin Williams. Entendemos lo que están pensando. Marvin no es un pésimo jugador, pero si pensamos a quienes se perdieron y que lo tomaron en el número 2, la ecuación no cierra por ningún lado, Nachi. Bueno, lo bueno, Nico, el silver lining, si querés, es que en el año 2006 por fin se iban a poder redimir. Porque les tocaba el pick número 5. Ahora sí. Otra vez. Y estaban disponibles, anótate, Brandon Roy, Sí, Rajon Rondo, sí, Kyle Lowry, sí. Paul Millsap, Pará, ¿cómo dijiste? Kyle Lowry, Sí, Paul Millsap, sí. Rudy Gay, Sí. incluso JJ Redick. Excelente lista, la Hermoso. tengo toda anotada. Perfecto, bueno, vamos con Sheldon Williams. Tirá todo, quemá todos los papeles. No, Sí, por perfecto. favor. Sheldon, no te conozco, Williams. Lo mejor que hizo fue formar parte del trade por Mike Bibby, porque la NBA lo extraña, jugó en 8 equipos en 7 años antes de terminar en Francia y luego en China, un barato de película. Obviamente en esta lista no vamos a incluir ni a Trae Young ni a Cam Reddish Ni a DeAndre Hunter. ni a DeAndre Hunter. Vamos a darles el beneficio de la duda. Esta ha sido la historia de los Atlanta Hawks. Vamos a seguir llevándoles la historia de las franquicias de la NBA hasta que completemos las 30.
Ahora yo ya tengo miedo de cuando me toque hacer el research de la de Boston, por ejemplo. Voy a tener bastante para leer. Mientras tanto, la próxima va a ser la del Miami Heat. Así que a mantenerse sintonizados con doble premium. Gracias, Nachi. Gracias a vos, Nico, por todo este research. Tremendo trabajo. Gracias, Matthew. Impresionante laburo, Nico. Chau, Nachi. Abrazos de triple sobre la chicharra. Chao.